con este nuevo libro de Mostar a la Ruta Litium? ¿Cómo surge? ¿Por qué? Bueno, este libro surge de una manera muy clara. Es decir, nosotros tenemos grandes historias que contar, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que no se cuentan. Es decir, yo siempre pongo el caso de que en esta casa en la que me encuentro ahora de vacaciones, yo cuando tenía pocos años, 12, 13 años, mi padre de los barcos pues me trajo un libro sobre la historia de Lawrence de Arabia. Y era un libro parecido a cómo está hecho este, es decir, lleva ilustraciones y lleva texto. Y cuando ingreso en el ejército me doy cuenta de que yo sé mucho más de Lawrence de Arabia, sé mucho más de la batalla de Balaclava, sé mucho más de Verdún, sé mucho más de las campañas rusas que de la historia militar española, ¿no? Y entonces llego a la conclusión de que es porque no se escribe sobre ello, porque no hemos escrito sobre ello, no porque no tengamos historias, tenemos grandes, grandes historias, pero no hemos escrito sobre ellos. Entonces, se me ocurrió que por medio de fascículos, como se hacía en los antiguos periódicos del siglo XIX, principios del XX, por modo de fascículos, pues yo ir contando esas historias de una manera literaria. Siempre hay que hacerlo de una manera literaria. Es decir, la historia, una cosa es el historiador y otra cosa es el escritor, que es el que de verdad fija. La ficción, aunque esto no es ficción, lógicamente, es el que de verdad fija. Y entonces mi idea era que esas historias nosotros las contáramos, nosotros las diéramos a conocer y dándolo a conocer ya vendrá un Tennyson que hable de las 9 cargas del regimiento Alcántara 14 en el río Igán, que no tenemos a nadie que haya hablado de ello como Tennyson habló de la carga de la brigada ligera. Ya tendremos a alguien que diga lo que pasó en Irak, que ahí ha habido grandes combates de gente que ahora mismo está por la calle, de lo que hicimos en Bosnia. Todo eso tenía que tener un asiento y nada mejor que el periódico y nada mejor luego que unificarlo en un libro y darlo a conocer. Y por supuesto, si cabe opción, ya se han puesto en contacto conmigo algún productor de decir que puede haber alguna posibilidad de hacer una serie sobre esto, pues yo encantado, claro. Pero la idea es que no podemos olvidar que la memoria nuestra, muchas veces con razón o sin ella, porque una cosa es, y en Argentina pasa lo mismo, una cosa es la gran historia, la que estamos acostumbrados a hablar, pues bueno, eran estos generales, era este dictador, era este tal, pero luego están las pequeñas historias de un trompeta del Alcántara que llega allí con 14 años, no sabe por qué está allí, pero cumple con su deber, muere allí y muere combatiendo porque es lo que tiene que hacer en ese momento. Y entonces esa intrahistoria, esas pequeñas cosas que pasan, esas despedidas que hay entre ellos, esos 10 minutos que llegan tarde a, a defenderte y no te salvan. Eso es lo que hace la literatura. Luego lo otro es la historia, claro. Luego lo otro podrá ser que a mí me interesa menos. Siempre que partamos de la verdad. Y aquí estos textos parten de la verdad. Y me remonto a la etimología de la palabra historia, que viene de histor, que es el que ve, viene de historia, que es el que ha visto. Es decir, los antiguos historiadores como Heródoto, como Hecateo, ellos iban o Tucídides, ellos iban a los sitios y escribían porque veían. Nosotros aquí hemos hecho lo mismo, es decir, nosotros hemos estado allí y nosotros hemos hablado con los que estaban allí y hemos puesto en contradicción las distintas versiones, porque claro,
Cuando uno está en un combate en Bangui, uno escucha dos versiones y claro, con una calle de diferencia las versiones son diferentes. ¿Por qué? Porque bueno, porque no oyes bien, porque hay explosiones, porque tienes tapones en los oídos, porque por mil motivos, ¿no? O porque tus sentimientos son diferentes. Y eso es lo que a nosotros nos interesa la intrahistoria de esos soldados, esos soldados. Sí, acá lo que acabas de decir está en el libro, en la nota de autor, ¿no? El de la etimología de la palabra historia, como para empezar a entender un poco el porqué de todo esto. Cada capítulo habla de un coronel o un soldado distinto. ¿Esos nombres son reales? Sí, 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 son nombres Por ejemplo, reales. José Enrique Serantes. Sí, Así. José Enrique Serantes, además he hablado con él hace poco y me ha dicho, joder,